Hola, en esta ocasión voy a comentarte acerca de uno de los tipos de muestreo probabilístico. Es el que sirve de base para todos los demás y se conoce como el muestreo aleatorio simple. Veremos a través de un ejemplo cuáles son sus principales características. La tabla representa el marco muestral de los datos correspondientes a los estudiantes matriculados en una sección del curso de estadística. Para poder aplicar el muestreo aleatorio simple, siempre será necesario y es una condición el poder contar con una lista, con una relación o con una nómina de cada uno de los elementos que forman parte de la población de estudio, a lo que vamos a denominar precisamente el marco muestral. En esta ocasión, las unidades son estudiantes del curso de estadística, para cada uno de los cuales se han recogido un conjunto de datos para un conjunto de variables. En este ejemplo me piden que, empleando una muestra aleatoria simple de 5 estudiantes, seleccionados sin reposición, estime el porcentaje de estudiantes de género femenino y la edad promedio de los estudiantes. Aquí es importante primero comentar acerca del muestreo sin reposición. El hecho que me pidan un muestreo sin reposición supone que ninguno de los 5 estudiantes podría repetirse. Cuando decimos que el muestreo es sin reposición, eso significa que el elemento extraído, el que ya fue seleccionado, no regresa a la población o no regresa al conjunto de forma tal que no podría volver a salir seleccionado. En otras palabras, no se admiten repeticiones. El enunciado podría haber indicado que el muestreo sea con reposición y en ese caso, de haberse repetido algún estudiante en la selección, sí se hubiera admitido la repetición. Entonces se trata de 5 estudiantes, la muestra es de tamaño 5 y vamos a empezar. Para ello, primero hay que tener presente que nuestro marco muestral, ¿no?, está conformado por 30 estudiantes, para cada uno de los cuales hemos recogido los datos de diversas variables, como por ejemplo el género, la edad, su especialidad, la cantidad de cursos en los que se ha matriculado, el número de cursos que tienen una primera matrícula, es decir, que se están llevando por primera vez, luego el promedio ponderado obtenido en el ciclo respectivo y finalmente cuál es su apreciación respecto de sus estudios, su nivel de satisfacción respecto de sus estudios. Bueno, entonces, tomando en cuenta este marco muestral, vamos a empezar a explicar el procedimiento. Para ello, vamos a utilizar una función de la calculadora. Existen varias estrategias que podrían ser utilizadas, desde tablas de números aleatorios hasta softwares estadísticos que permiten generar ya una muestra a partir de un marco muestral. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es recurrir a una función de la calculadora científica. Se trata de la función RAN numeral. RAN por la palabra random, que significa justamente aleatorio o al azar. Esta función RAN numeral se encuentra ubicada como una función secundaria en el punto decimal. Generalmente está asociado en el punto decimal como función secundaria. De manera que si yo quiero ejecutarla, debo pulsar previamente la tecla Shift. Entonces si yo pulso Shift y luego pulso RAN numeral, ¿no?, se dan cuenta que aparece aquí en la pantalla, y al pulsar el igual me va a aparecer un número. En este caso me apareció una fracción. Si yo lo convierto a decimales, pulsando en la tecla SD, veo que este número es 0.522. Pero lo importante de esta función RAN numeral es que estos números se van generando de manera aleatoria, o vamos a suponer en realidad cuasi aleatoria. Me van a simular una generación aleatoria de números. De manera que si yo sigo pulsando igual, ustedes pueden comprobar que cada vez que yo pulso el igual se genera un número distinto. Todos estos números que me genera esta función, como podrán apreciarlo, son números cuyo valor varía entre 0 y la unidad.
Esa es la característica de esta función y es en la que nos vamos a basar para poder seleccionar los 5 estudiantes de ese marco muestral donde existen 30 estudiantes en total. Entonces han comprobado que la función rank numeral genera números entre el 0 y el 1. Sin embargo, lo que yo deseo generar son números entre el 1 y el 30, porque en el marco muestral a cada estudiante se le asignó un número, desde el estudiante número 1 hasta el estudiante número 30. Y es por ello que ustedes pueden apreciar en la tabla que dice mínimo 5 veces. ¿Por qué dice mínimo? Porque el muestreo es sin reposición y en la eventualidad de que se repita un resultado de esta función rank numeral, entonces esas repeticiones no serían tomadas en cuenta y por lo tanto se tendría que volver a efectuar una operación adicional por cada repetición. Por eso que aquí dice mínimo 5 veces. La operación rank numeral por 30 es la que me va a permitir obtener números entre el 0 y el 30 y es la que finalmente me va a permitir decidir a qué estudiante elegir o qué estudiante formará parte de nuestra muestra. Luego vamos a hacer un comentario acerca de un posible resultado que podría obtenerse con esta función rank numeral. Ocurre que el resultado de la operación rank numeral por 30 podría ser un número entre 0 y 30. Ejemplo, podría salirnos un número como el 0.362. Y al redondearlo a entero, el 0.362 sería 0. Sin embargo, no existe un estudiante que esté identificado con el número 0. Los estudiantes están identificados a partir del número 1 y hasta el número 30. Ninguno de ellos tiene asignado un número 0. Entonces, ¿cómo se debería proceder en la eventualidad de que esto ocurra? No se trata de eliminar esos resultados. En realidad lo que tendríamos que hacer es asignarle al valor 0 el máximo posible de la operación. En la operación rank numeral por 30, pues el máximo posible es 30. El mayor valor posible que podría obtenerse es 30. Cada vez que mi resultado sea aproximadamente 0, lo tendremos que atribuir al máximo posible de la operación, que en esta ocasión es 30. Entonces, por eso que no deberíamos optar por eliminar esas opciones, sino ya sabemos cómo debemos proceder. Hay toda una justificación del por qué deberíamos proceder de esta manera, pero eso será motivo de otro video y de otro momento. Entonces, con la calculadora y con la operación rank numeral por 30, comenzamos a generar números aleatorios, como por ejemplo los que tenemos aquí a continuación. 4.17, 16.53, 5.34. Se supone que esto es un ejemplo de números aleatorios que hemos obtenido con nuestra calculadora y en los que si hubiese existido alguna repetición, pues las repeticiones no se toman en cuenta. De manera que al final ya tengo estos 4 números aleatorios generados, disculpen, 5, los que a su vez, al redondearlo a entero, nos permitiría ya identificar a qué estudiantes, ¿no? Hemos seleccionado para nuestra muestra. Entonces tenemos estudiante 4, estudiante 17, estudiante 5, estudiante 1 y estudiante 26. Por ejemplo, en el caso del estudiante 4, cuando nos fijamos en nuestro marco muestral, el estudiante número 4 se trata de un estudiante de género femenino y de 18 años. De esa misma forma, entonces procedemos, ¿no? Femenino, 18 años, a identificar el género y la edad de los otros estudiantes que forman parte de nuestra muestra. El estudiante 17, el estudiante 5, el estudiante 1 y el estudiante 26. Y ya con estos datos muestrales, ya podríamos proceder con las estimaciones. Me piden que estime la proporción, ¿no? de estudiantes de género femenino. Esa sería la característica éxito. Y en nuestra muestra existen 2 estudiantes de género femenino, siendo el total de la muestra 5. Por lo tanto, al dividir el número de éxitos entre el tamaño de la muestra, es decir, 2 entre 5, encontramos este estimador puntual, el estimador puntual de la proporción 0.4. Es decir, se estima que la proporción de estudiantes de la sección que son de género femenino es 0.4. También se pudo haber indicado
estimación del porcentaje y hubiéramos procedido de la misma forma, solo que en lugar de indicar al final 0,4 hubiéramos indicado 40%. Además, me piden que también estime la edad promedio a partir de la muestra aleatoria simple de 5 estudiantes. Entonces, lo que hacemos es, tal como ustedes conocen ya muy bien, para encontrar la media aritmética, es decir, el promedio, lo que hacemos es sumar cada uno de los datos para luego dividir entre la cantidad de datos. Entonces, nuestro estimador puntual de la media lo obtenemos al sumar las edades, 18 más 19 más 20 más 18 y más 18, dividirlo entre la cantidad de datos, es decir, 5, y de este modo tenemos como resultado 18,6. Es decir, se estima que la edad promedio de los estudiantes de esta sección es 18,6 años. Bueno, de este modo hemos explicado cómo se debe proceder para poder encontrar estimaciones de parámetros a través de los estadísticos, es decir, las estimaciones puntuales, proporciones o media, explicando con un procedimiento de muestreo aleatorio simple. Es indispensable que podamos contar entonces con esa lista, con esa nómina o con esa relación de las unidades de análisis a la que vamos a denominar marco muestral para poder aplicar el muestreo aleatorio simple. Bueno, de este modo hemos concluido con este primero de los muestreos probabilísticos. Espero que haya sido de tu utilidad. Si tienes alguna duda, puedes también escribirme y estaré atento a cualquier inquietud de parte tuya. Que tengas un buen día.